Capítulo 5. No te conformes con ser libre. Camina hacia tu destino. Que otros no lo hayan alcanzado no significa que tú no lo puedas alcanzar. Manny Rivera. Déjame contarte la historia de Derek Redmond, un atleta que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Derek llegaba como uno de los favoritos para ganar la medalla de oro. ¿Te imaginas el estadio lleno, la expectativa hasta el tope, los aplausos, los gritos de ovación que Derek estaba viviendo en esos momentos? La carrera comenzó. La pistola de inicio estalló y todos los atletas salieron a máxima velocidad, 400 metros por conquistar. Pero a la mitad de la carrera, Derek comenzó a cojear y disminuyó su velocidad hasta 0. Y siendo rebasado por todos los demás, Derek ahora está en el piso con una mano en su pierna, con un profundo dolor, no de su pierna, más bien el dolor de no poder terminar la carrera. Su tendón de Aquiles estaba roto. Eso le impedía poder continuar médicamente. Algunos paramédicos se acercaron rápidamente a auxiliarlo, pero a pesar de la gravedad de la situación y de que ya estaba hipotéticamente eliminado, Derek quiso continuar, dando un salto hacia adelante. Con mucha dificultad y con dolor, los paramédicos le decían que no continuara, que se detuviera, pero él no los escuchó, siguió avanzando. De pronto, un hombre se hizo paso entre la multitud y apareció en la pista. Los de seguridad trataron de detenerlo, pero a aquel hombre no lo detuvo nada. Él les dijo: «Déjenme, ese joven que corre en la pista es mi hijo». El padre le dijo: «Hijo, no estás solo en esto, vamos a terminar juntos esta carrera». Su padre ahora está en la pista. Esta vez Derek no corre solo, ahora corre con su padre, y ante el aplauso unánime del Estadio Olímpico, Derek terminó la carrera en los brazos de su padre. La vida es una carrera, es una gran pista, un enorme viaje, un camino, uno que tenemos que correr sí o sí. Una carrera que tenemos que terminar tarde o temprano. Toda carrera se hizo para correrla, no únicamente para estar en la pista. El camino en el que hoy estás tiene un destino y tienes que llegar. En cada camino existen etapas, y cada etapa tiene su proceso, y cada proceso siempre nos enseña algo. Actualmente muchos están en el camino, se encuentran en la pista, pero se les ha olvidado la meta. A esta vida no vinimos únicamente para ocupar un lugar en la línea de salida. Nacimos para correr, nacimos para llegar a la meta, vivos o muertos, pero llegaremos. Ser un campeón no significa que va a salir todo bien. No quiere decir que en el transcurso del camino no habrá obstáculos, ni que no tendrás caídas, errores, ni que muchas veces en tu mente pasará el deseo de abandonar todo a causa del cansancio. Todos los atletas viven estos momentos, tiempos de preparación antes de correr, instantes de desánimo, pero todo atleta sabe que llegar a la meta es el objetivo. Nada menos que eso. Nadie corre para quedarse en la línea de salida. El apóstol Pablo dice: «Corre para ganar», ya que todo aquel que llega a la meta es considerado un ganador. Vive para triunfar. Vive para alcanzar tus metas. No te conformes solo con estar vivo. Damos gracias por cada día de vida, es un hecho. Pero el diseño de Dios en tu vida tiene un increíble propósito.
más de lo que podemos llegar a imaginar, ya que todo lo que tiene un diseño tiene un propósito. Por ejemplo, imagina un momento un libro que tienes en tus manos. Esas hojas de papel, ¿crees que siempre fueron hojas? Claro que no. Antes, el libro era simplemente madera sin forma. Pero tuvo un proceso. Tuvieron que darle forma hasta lograr ser papel. Y ahora que es un papel, se puede usar para impresión de un libro. Es hasta ese momento que las hojas que tienes en tus manos están en su diseño final. Y gracias a ese diseño, están cumpliendo su propósito. Todo lo que tiene forma, tiene diseño. Y todo lo que tiene diseño, tiene propósito. Y todo lo que tiene propósito, tiene destino. No desperdicies tu diseño nada más para estar parado. No te conformes con ser libre. Camina hacia tu destino. Capítulos atrás hablé sobre el pueblo de Israel, acerca de cómo Dios los sacó de la esclavitud y no los sacó solo para ser libres, aunque ser libres era lo que necesitaban para poder llegar a su destino. ¿Cuál era su destino? Su destino era la tierra que Dios les había prometido, misma que Dios le prometió a Abraham desde mucho tiempo atrás. Dios no está reinventando ni está probando con nosotros. Él siempre tuvo el diseño y un propósito en su corazón. El libro del profeta Jeremías dice que Dios nos conocía incluso antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre. El rey David habla en uno de sus salmos: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé, muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento fue diseñado porque estás diseñado con y para un propósito, porque hay un destino, una meta que alcanzar. Es por eso que muchos no alcanzan su destino, porque nunca dejaron que Dios les diera forma, que los moldeara, que los procesara y los alineara a su propósito. No te conformes solamente con ser libre, con ser salvo, con tener una carrera, con tener un diplomado, con solo estar en la iglesia sentado en una banca. Camina hacia tu destino, déjate moldear, dile a Dios: heme aquí. Quiero que me formes, no a mi imagen, ni a la imagen de alguien más. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, hablar como tú hablas, mirar como tú miras. Cada persona es diferente, eso es cierto. Dios tiene un diseño especial para cada uno, nadie es igual. Hay diferentes tipos de autos, cada uno tiene un diseño diferente para un propósito, y eso te lleva a un destino. Una camioneta 4x4 es para terrenos donde los autos sedán posiblemente no entrarían, porque su diseño es específico. A ti, Dios te diseñó para algo especial, para este tiempo, para esta hora. Camina, no te quedes donde estás, no vivas en el ¿qué tal si lo hago? O si lo hubiera hecho. Nunca sabrás si lo lograrás si no corres. Jamás sabrás si era posible si no lo intentas. Posiblemente esta sea la respuesta a tus preguntas de ¿por qué no he avanzado?
¿Por qué no estoy en el lugar que he deseado estar desde hace tiempo? ¿Por qué no he llegado al sueño anhelado? Dios no te va a poner en un lugar para el cual no estás listo. Dios no te metería en algo para lo cual no has sido formado ni preparado. Por ejemplo, los aviones antes de elevarse a grandes alturas tienen que ser preparados desde tierra y una de las cosas más importantes es la presurización de la bitácora o cabina. Cubren el interior del exterior. El proceso comienza en tierra, para que cuando el avión esté en lo más alto, la presión que hay en la atmósfera no se cuele en el interior del avión. Si ese avión no pasara por ese proceso de presurización, al estar en altas presiones, se despresurizaría y el avión perdería altura. Esto afectaría el interior, y en el interior están los pilotos. Así que la falta de oxígeno causaría que los pilotos perdieran equilibrio, y eso provocaría, en el peor de los casos, que la nave se estrellara. Es igual con tu vida. Dios no se va a arriesgar a ponerte a una altura con una presión que no soportarías. Él sabe que tiene que procesarte para llevarte a las alturas. Es por eso que muchos jóvenes que caminan sin ser formados no resisten. De pronto los ves desanimados, sin ganas de nada, enojados con ellos mismos y con Dios, porque piensan que Dios es injusto al no levantarlos, al no darles lo que están pidiendo. Dios te ama y no te daría nada que pueda dañarte. Él es nuestro Padre y quiere darnos lo mejor. Es por eso que Él te procesa para poderte presurizar y llevarte a los más altos de tu destino. Te da forma, te alinea a tu propósito y te proyecta hacia Él. El pueblo de Israel pasó algo muy similar. Ellos salieron de la esclavitud. Comenzaron a tener una falta de carácter impresionante. Quejas, reclamos, insultos, conformismo, pesimismo, etc. Ellos eran libres, pero no tenían forma. Únicamente tenían la forma que Egipto les había dado, y Dios sabía que con esa forma no podían entrar a la tierra prometida. Fue debido a esto que a lo largo de 40 años dieron vueltas en el desierto, como parte de todo un proceso para moldear al pueblo. Muchos murieron en el desierto. Los procesos que Dios nos permite pasar son para darnos forma, y en esos desiertos Él hace morir algunas cosas con las cuales no podremos entrar ni llegar a nuestro destino. Dios es el mejor cuando se trata de procesos. Él es el coach por excelencia, así que no tengas miedo que Él te entrene. Él sabe que en sus manos te da forma y te lleva a su diseño, y te prepara para llegar a la meta. No te conformes con solo estar en la carrera, con portar el uniforme, con estar en la banca. Es tiempo de entrar a la cancha, de recorrer esos 400 metros planos. Es hora de llegar a la meta, vivos o muertos, pero llegaremos. No te conformes con solo tener un título de cristiano. Hoy deja que el Maestro te tome en sus manos y te dé forma. Pedro, el discípulo de Jesús, el famoso apóstol que con su sombra sanaba a los enfermos y que fue un hombre que Dios usó espectacularmente, no siempre fue así. Pedro hubiera sido el último en mi lista para escoger como un discípulo y como parte del equipo de Jesús. Pero cuando Jesús lo miró, la historia relata en uno de los evangelios que Pedro era un pescador. En ese tiempo, ser un pescador era uno de los oficios más burdos,
ordinarios e incultos, invisibles, diría yo. Jesús hizo visible al invisible. Pedro jamás hubiera calificado para un puesto en el templo. Por eso era un pescador. La cultura hebrea tenía un alto estándar de calidad en la selección para los que podían aspirar a servir en el templo. Pedro no fue uno de ellos, ya que los que no aspiraban a nada importante en la vida tenían que aprender el oficio de sus padres. Pedro era un invisible si de servir a Dios se trataba. Muchos en ese tiempo en Israel se sentían de esta misma manera ante Dios. Se sentían que Dios solo escuchaba a los que estaban en el templo, que nada más ellos están cerca de Dios por el rango que tenían. Pedro estaba pescando una mañana. La verdad es que él era malísimo para pescar. Cuenta la historia que Pedro estaba lavando sus redes. ¿Te imaginas si tú abrieras un restaurante y el día de la inauguración te esfuerzas para que todo sea de lo mejor, pero ese día nadie asistió y al final del día estés limpiando platos, vasos, mesas que no usaste? No es lo mismo limpiarlo después de haber tenido un día exitoso que limpiarlo después de un día donde nadie fue a tu negocio. ¿Por qué un pescador estaba lavando sus redes? Si fuésemos pescadores, podríamos pensar que lavamos las redes porque están sucias después de una jornada de trabajo, o también porque no las vamos a usar en un buen rato. Y hay una gran diferencia entre lavar las redes después de una gran pesca a lavar las redes después de no haber pescado nada. Hay un sabor amargo de derrota, de resignación, cuando uno solo tiene que lavar redes y no pescar nada. Y hay gente que hoy se encuentra así, lavando redes en algún área de su vida, que dice: ya no intento nada, estoy resignado. Pero Jesús le dice a Pedro: vamos, vuelve a intentarlo, ahora yo estoy en el asunto. Posiblemente tú te encuentras como Pedro, en un sentimiento de resignación y fracaso profundo, de haberlo intentado todo, pero no haber tenido resultados satisfactorios. Este era Pedro, y así lo encontró Jesús, en un momento de fracaso y resignación, siendo un invisible. Sin embargo, Jesús estaba a la orilla para decirle: vamos, Pedro, vuelve a intentarlo. Quiero enseñarte que nada está perdido cuando yo estoy en el asunto. Quiero que hoy dejes de ser un invisible, que hoy te alinees a ese propósito que he tenido para ti desde antes de que nacieras. Jesús nunca vio a un fracasado, resignado y sin futuro. Jesús siempre miró al apóstol. Él siempre contempló a ese Pedro lleno del Espíritu Santo, caminando en ese propósito. Para Jesús no había un pescador sin letras. Para Jesús era el hombre que se levantaría como un predicador, que expandiría el reino y que sería el líder de la primera iglesia. Si Jesús hubiera tenido la oportunidad de decirle algo a Pedro acerca de su futuro, le hubiera dicho algo como esto: vamos, Pedro, esto es solo un pequeño obstáculo. Este pequeño fracaso que estás experimentando no se compara en lo más mínimo con lo que haré contigo. Pedro, hay muchos enfermos que sanar. Tú harás milagros. Serás el primero al que haré caminar en el agua. Este momento que estás viviendo es el inicio de todo. Este no es el final de tu vida. ¿Te imaginas?
¡Wow! Me emociona el solo hecho de saber que Jesús estaba allí para darles oportunidad a Pedro de vivir la máxima aventura de caminar con él. Jesús le dice a Pedro: te haré un pescador de hombres. Jesús le estaba diciendo: pero no te conformes con ese milagro. Caminemos hacia tu destino. Pedro se convirtió en un hombre extraordinario, un expescador invisible. Se transformó en una figura visible e imposible de que pasara desapercibido en donde quiera que éste se parara. Esta es la historia de Pedro, el pescador que se convirtió en un hombre radical y extraordinario. Déjame hablarte de alguien más que no era nada más un invisible. Además, era un odiado y repudiado por el pueblo. Ese es el caso de Leví, también conocido como Mateo, un tipo que no calificaba para ser un gran hombre de Dios. Mateo era recaudador de impuestos. Ser recaudador de impuestos, o publicano, como todos lo conocían, era un trabajo no solo denigrante, además era traición a su patria, ya que los recaudadores de impuestos eran judíos contratados por los romanos para cobrarle a su mismo pueblo. La verdad es que Mateo era odiado por los suyos. Es más, ellos no tenían ni siquiera el permiso para entrar al templo a adorar a Dios. Eran exiliados espirituales. No tenían amigos de buena reputación. Sus amistades eran personas de su misma calaña. Los publicanos eran tan despreciables que para algunos religiosos, Mateo estaba muy por debajo de un ladrón o un adúltero. Un día, Jesús contó una parábola sobre dos hombres que subían a orar al templo. Uno era un fariseo, los defensores de la ley. Aunque yo les diría, como dice Gustavo Falcón, eran hipócritas con derechos. Y el otro hombre era un publicano. La oración del fariseo deja en evidencia el contraste que había entre un religioso y un publicano. Deja al descubierto el escalafón de pecado y desprecio que sentían hacia los publicanos. El fariseo le decía a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ser publicano era algo deplorable. Quiero imaginar que Mateo tenía una familia, tenía hijos. ¿Y te imaginas el bullying que sus hijos podían recibir por tener un papá publicano? Ok, estoy de acuerdo que en ese tiempo no existía la palabra bullying, pero ¿te imaginas la cantidad de burlas que podían recibir? Es más, quién sabe si los dejaban convivir con los otros niños. Mateo era un publicano de mesas de impuestos, a comparación de Zaqueo, quien también era un publicano. Sin embargo, él era uno de los jefes de publicanos. Zaqueo no tenía ese roce diario con la gente como lo tenía Mateo. ¿Te imaginas lo que Mateo escuchaba todos los días? Los insultos, los desprecios. Mateo pudo haberse resignado a vivir siempre como un recaudador de impuestos, sintiéndose sin destino ni propósito. Los publicanos se sentían lejos de Dios. Era un sentimiento que todos los publicanos tenían. En la parábola que Jesús contaba, el publicano estaba orando de lejos. No se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se sentía digno, al contrario, se sentía fuera de toda posibilidad de ser escuchado, pero pedí una oportunidad. Me encantaría pensar que ese publicano hubiera sido Mateo, pero creo que estaba representado en esa oración. Un invisible total, sentado en una mesa, cobrando impuestos,
Ese es Mateo. Pero sorpresa, Jesús estaba a punto de entrar en el asunto, de hacer visible a un invisible. Jesús pasaba por el lugar de trabajo de Leví, Mateo, y la Biblia relata de la siguiente manera ese momento. Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. La verdad, este es de mis pasajes favoritos. Para Jesús, Mateo no era un invisible. Para él, no era un recaudador de impuestos. Para Jesús, Mateo era uno de sus 12 discípulos y quien escribiría con ahínco uno de los 4 evangelios que narrarían la vida de Jesús. Tú puedes estar pensando que eres un invisible, sentirte un invisible, o peor todavía, alguna persona te dijo que eres un invisible. Pero te tengo buenas noticias. Existe alguien para quien no eres un invisible. Al contrario, Él quiere sacarte del lugar al que no perteneces y potencializar todos esos talentos, todas esas virtudes de las cuales estás hecho y llevarte hasta la meta. Hoy Jesús te dice, sígueme, salte de allí, olvida el pasado, tengo un futuro extraordinario para ti. Te invito a que dejes este audiolibro por un momento, hables con Dios y le digas, ahora sé que no soy un invisible, que tienes planes de bien para mí y quiero caminar en tus planes. Vamos, ¿qué esperas? ¡Hazlo ya! Y camina hacia tu destino.